Buenos días a todos. Vamos a trabajar esta semana documentos jurídicos. Para ello nos vamos a situar dentro de una biblioteca especializada en el ámbito del derecho. Para darles ejemplos de algunas de este tipo de unidades de información, podemos referirnos a la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a las bibliotecas de los colegios de abogados o a las bibliotecas que dependen en una jerarquía a las cámaras departamentales de cada departamento judicial de nuestra provincia, por ejemplo. A su vez, si vemos dentro del ámbito legislativo, podríamos ejemplificar con la Biblioteca del Congreso. Este tipo de unidades de información trabajan determinados tipos documentales que algunos de ellos ya hemos trabajado, porque se caracterizan por trabajar con tres fuentes del derecho, ¿no? Por un lado es el área doctrinaria, la doctrina, que vendría a corresponder con las ideas y las opiniones de los jueces. Acá tenemos a los documentos tradicionales que ya hemos ido trabajando a lo largo de los módulos, ya sean los libros, las tesis, las actas de congreso y las publicaciones periódicas que en algunos de los casos ya se han trabajado y en el otro estamos pronto a trabajar. Por otro lado, estas unidades de información se caracterizan por manejar la legislación y jurisprudencia. El área legislativa actualmente, si bien la vamos a desarrollar en el módulo como para que ustedes puedan conocerla, se cuenta a nivel nacional con la base de datos o el portal Infoleg, que se caracteriza por actualizarse a diario con toda la legislación de nuestro país. Y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires podemos mencionar a Norma GBA, que reúne todas las normas de la provincia de Buenos Aires. También en el caso del municipio de General Pueyrredón, para dar un ejemplo, tenemos un digesto donde se reúnen todas las ordenanzas y todas las normas que va sancionando el ámbito municipal. Entonces no vamos a trabajar directamente su carga en COA debido a todos estos portales de acceso abierto que tenemos en nuestro país, pero sí queremos que los conozcan y tengan una noción de ellos, ¿no? Asimismo les vamos a dejar una hoja de carga por si alguno de ustedes quiere practicar su carga o para que tengan conocimiento en el caso de que ingresen a trabajar a una unidad de información de este estilo. Si nos vamos a centrar en la jurisprudencia, acá nos referimos al conjunto de decisiones judiciales que van dictando los diferentes órganos. Puede ser un juzgado civil, una cámara departamental, la Corte de Provincia o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vamos a centrar en este bloque con esta tipología documental. Ahora bien, tienen ciertas características distintivas, tanto la jurisprudencia como la legislación, que es importante que ustedes conozcan antes de pasar a este tipo de materiales. Por un lado es sus fuentes, es decir, la institución que les va a dar origen. Acá vamos a referirnos a la entidad corporativa que les va a dar origen. En el caso de una sentencia, va a ser el tribunal, el juzgado, la cámara o la corte. Y en el caso de una ley, si por ejemplo estamos hablando de una ley del ámbito nacional, seguramente va a ser el Congreso, la institución que le va a dar origen. Su tipicidad, esta se va a definir por su contenido. Cuando nosotros nos referimos a una ley, podemos decir que es una ley, que es una ordenanza, que es una resolución de un ministerio. O sea, esa va a ser su tipicidad. Y si hablamos de una sentencia, puede ser una sentencia definitiva, una sentencia aclaratoria o una sentencia interlocutoria. Esa va a ser su tipicidad. En un tercer momento vamos a hablar de su estructura, que esta va a estar bien definida y que va a contener una serie de elementos que va a ser fácilmente identificables. Ahora vamos a pasar un ejemplo de ley y de jurisprudencia para que ustedes puedan identificar estos elementos. Va a tener una identificación numérica, tanto la ley como la jurisprudencia tienen un número. Va a estar acotada a determinados límites espaciales en relación a este ámbito territorial de aplicación. Si hablamos de una ordenanza municipal, el ámbito territorial de aplicación va a ser ese municipio determinado. Y si hablamos de una normativa nacional,
como puede ser la ley de alquileres, va a ser el ámbito nacional. Después nos referimos a los límites temporales, que estos van a estar relacionados con la vigencia de un documento. Si volvemos al ejemplo de la ley de alquileres, la ley de locaciones, que por ahí todos han escuchado en los medios en el último tiempo, desde su vigencia, desde su puesta en marcha, esta ley deroga algunos artículos del Código Civil anterior. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que en este tipo de materiales la fecha es un dato muy importante, que no nos puede faltar. Ahora vamos a ir a un ejemplo de ley. Acá tenemos la ley 27.663. Este es un ejemplo, es una fotografía que está tomada del Boletín Oficial Nacional. Fíjense que arriba a la izquierda tienen que es el Boletín Oficial 34.823, que fue publicado, según lo que menciona a la derecha, el martes 28 de diciembre del 2021. El título de la ley es Bienes de Interés Histórico Nacional. El tipo es una ley y el número de norma es la 27.663. ¿Quién sanciona esta ley? El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso. Es decir, que el órgano emisor va a ser el Congreso. Luego tienen disponible el texto completo, esta es una ley muy cortita, y por debajo los firmantes. Esta fecha de publicación es muy importante en el ámbito de una ley, ya que las leyes tienen vigencia a partir de determinados días posteriores luego de su fecha de publicación. Ahora vamos a recorrer una sentencia que fue emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, ese es el órgano emisor. Luego tenemos a las partes que también pueden ser conocidas como ustedes por el actor, demandante, demandado. Gómez Fabián Alejandro con TexCare Argentina y otro sobre accidente o acción civil. Esto va a constituir nuestro título, nuestro 245A. Tenemos la fecha de la sentencia, el 18 de octubre del 2022, que como ya les mencionamos es un dato muy importante y no va a estar vinculado necesariamente con la fecha de la publicación periódica en la que se encuentre, ya que puede ser que una publicación periódica se referencie una sentencia que sea mucho más previa a la publicación de esa revista, para darles un ejemplo. Luego tienen un sumario, el texto completo, el número de causa o expediente, también conocido como expediente. Tanto el número de causa y el sumario los vamos a ir a ingresar luego en uno de los campos del 500, ya lo vamos a ver bien con un ejemplo. Tienen nuevamente la fecha de la sentencia, el texto completo y debajo los jueces firmantes. Ahora nos vamos a detener en este ejemplo como para que ustedes empiecen a identificar los elementos y a relacionarlos con los campos a cargar. Vamos a trabajar particularmente con los puntos de acceso. ¿Cuáles serían nuestros puntos de acceso en este caso? Bueno, todas las sentencias las vamos a ingresar por entidad corporativa. El punto de acceso va a ser el emisor, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que vamos a utilizar el campo 110. Pero ¿qué vamos a hacer con los otros elementos constitutivos? Por ejemplo, las partes. Las partes, como las consideramos que son importantes en este caso, las vamos a indicar en los campos 700. En este caso vamos a ubicar a Gómez Fabián Alejandro en el 700 y a TexCare Argentina. ¿Lo vamos a ubicar en un 700 o en un 710? Bueno, acá tienen que prestar determinada atención porque hay muchas veces una de las partes corresponde con una entidad corporativa. Entonces TexCare Argentina va a ir a un 710. Por otra parte, no debemos olvidarnos que vamos a ingresar en los 700 los firmantes, es decir, los jueces. En este caso, como es la Corte, tenemos 4 jueces. Si fuese un juzgado civil, vamos a tener un juez. Estos jueces van a ir necesariamente a los 700. Entonces vamos a generar un punto de acceso por Rosati, uno por Rosencraft, otro por Maqueda y un cuarto por Lorenzetti.
Tengan en cuenta siempre la importancia de normalizar los puntos de acceso, tanto principales como secundarios. Ahora vamos a grabar un segundo video con un ejemplo, pero bueno, los dejamos aquí como para que ustedes puedan pensar e ir acostumbrándose a esta tipología documental nueva. Muchas gracias.